Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analytical Chemistry Knowledge, relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado cromatografía de líquidos de alta resolución. Si hemos llegado hasta aquí, ya sabemos que en la cromatografía de líquidos de alta resolución o HPLC, la fase móvil siempre es un líquido y que puede implicar mecanismos de reparto en fase normal o fase inversa si la fase estacionaria también es un líquido, o mecanismos de absorción y cambio iónico si esta es un sólido. ¿Cuáles son los conceptos clave que debemos de recordar para este tema? La simetría de pico es un parámetro importante, puesto que una buena forma o simetría puede implicar mejoras en la resolución, en la cuantificación para que sea más exacta y precisa, aparte de alargar la vida media de la columna. De hecho, la eficacia de una columna se mide por la capacidad de proporcionar picos estrechos. Este parámetro se evalúa con el factor de cola de pico y debe encontrarse entre los valores de 0,8 y 1,8. Lo ideal sería 1, y si es menor de 1 se dice que el pico tiene fronting y si es mayor de 1 tiene tailing. Para su cálculo se siguen los criterios de relaciones base-altura, como por ejemplo el de USP midiendo el 5% de la altura total, o el de asimetría al 10%. Pero ¿cómo mejoramos la simetría de pico? Pues siempre llevando a cabo cambios en la fase móvil. Por ejemplo, de pH, para compuestos con características ácido-base trabajamos a un pH no cercano a su pK, o a pHs que eviten las interacciones con los silanoles de la fase estacionaria para los compuestos básicos. Tamponando la fase móvil, que puede provocar además cambios en la retención, también cambios en la fuerza iónica, que implica de manera general una mejora de la simetría con su aumento, o cambiando el modificador orgánico. Y por último, utilizando aditivos, que tienen la finalidad de mejorar la separación. La identificación de los compuestos se hace en base a los parámetros de retención, el tiempo de retención o el factor de capacidad, siendo este último el mejor para comparar dos análisis cromatografiados en distintos instrumentos. Una mayor retención implica un mayor tiempo de análisis y un mayor factor de capacidad. Por otro lado, el coeficiente de selectividad, que mide la distancia entre dos picos consecutivos, marca la resolución alcanzada para una separación, que además coincide con la pareja de picos peor resuelta. No olvidemos que la resolución es la medida cuantitativa de la separación alcanzada. Muchas veces la resolución es insuficiente y se debe optimizar provocando cambios y aumentando la eficacia, el coeficiente de selectividad y/o el factor de capacidad, lo que implica casi siempre un aumento en el tiempo de análisis. Resoluciones de 0,8 son válidos para una identificación con exactitud, mientras que valores iguales o mayores a 1,5 son válidos para la cuantificación, donde los compuestos en este caso estarían separados hasta línea de base. Experimentalmente a veces es muy complicado y al final se establece la resolución mínima que permita la identificación y cuantificación que nosotros vamos a estipular, o que vendrá marcado por un criterio, por ejemplo, de un cliente externo o de guías y monografías de las agencias reguladoras. ¿Y cómo mejoramos entonces la resolución? Pues bien, un aumento en la eficacia mediante un aumento del número de platos teóricos implica un aumento en la resolución, pero no de manera proporcional. Se puede conseguir disminuyendo el flujo de la fase móvil y manteniendo constante la longitud de la columna, aumentando solo la longitud de la columna y manteniendo el flujo o aumentando ambos. Aumentando también el factor de capacidad, aunque el aumento de la resolución no tiene por qué ser muy significativo, mientras que el tiempo de análisis sí lo será. Experimentalmente se consigue además disminuyendo la fuerza de la fase móvil, que dependerá en cada caso del mecanismo que estemos utilizando de la separación. Aumentando también el coeficiente de selectividad, que puede conseguirse por variaciones de la composición de la fase móvil, cambios de pH, de temperatura y provocando cambios químicos o cambiando la fase estacionaria, lo que implicaría en este caso no haberla seleccionado de manera adecuada inicialmente. Lo más habitual es recurrir a los cambios en la fase móvil y en este caso es muy útil conocer las características aceptor-donor y los diagramas de fuerza de los disolventes, para provocar cambios en el tipo de interacciones fase estacionaria-fase móvil, pero manteniendo por ejemplo la fuerza. Y esto ha sido todo en la primera parte del tema de cromatografía de líquidos de alta resolución. Nos escuchamos en la segunda parte del siguiente podcast.